Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo estudio bíblico de esta tarde. Le invito a que llame, que conecte a familiares y amigos a este nuevo estudio y que juntos alabemos al Señor. Ponga atención al siguiente canto y únase con nosotros y démosle honra y gloria a nuestro Señor mientras preparamos nuestros corazones para el estudio bíblico de esta tarde. Yo
Hermanos, es una bendición. Qué precioso canto, llamándonos, clamando al Señor, dándole a conocer cuánto lo necesitamos. Y eso es más o menos el tema que vamos a tocar esta tarde. Cuánto verdaderamente necesitamos al Señor y cómo el Señor nos da ese consuelo, nos da esa amonestación a seguir confiando en Él, a depender de Él, aún en medio de los momentos más bajos y oscuros de nuestra vida. Eso es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando fueron ellos conquistados por el rey Nabucodonosor y fueron deportados a Babilonia. Sabemos nosotros dentro de la historia bíblica de que este fue uno de los tiempos más difíciles para Israel como nación, porque ellos estaban siendo juzgados por Dios a raíz de la idolatría, del adulterio espiritual que ellos estaban cometiendo, porque se habían olvidado del Señor. Así es que el pueblo de Israel fue deportado, pero en medio de todo esto, el Señor le dice a Jeremías que escriba una carta, que les mande esta carta al pueblo que estaba siendo deportado. Y encontramos esto en Jeremías capítulo 29. Este es el mensaje que el Señor le da al pueblo de Israel que estaba siendo llevado en cautiverio. Dice el versículo primero del capítulo 29 de Jeremías: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre, no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al desierto, por cuanto habéis dicho: el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Vamos a tener un momento de oración para que el Espíritu Santo guíe este devocional, este estudio esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, y pedimos de que tu Espíritu Santo nos guíe, que esto sea, Señor, de alimento nuestro, y que podamos crecer, Señor, que podamos fortalecernos, Señor, y darte honra y gloria, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos,
podemos pensar nosotros en esta situación y no podemos evitar de hacer una cierta relación con lo que está sucediendo en nuestros días. Vemos que ahora estamos no solamente, porque no todos están experimentando los embates de este virus en nuestro cuerpo, no solamente es eso, sino que los efectos secundarios, por así decirlo, de lo que se está llevando a cabo en la sociedad, en la comunidad, en cada país de este mundo. Vemos que no solamente es lo que está causando el virus en las personas, sino que lo que está sucediendo en todas las comunidades, en la economía, en los gobiernos, en las familias. Y esto es algo duro porque especialmente para aquella persona que tiene su esperanza en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros pensar o ver esto desde la perspectiva pues espiritual? ¿Cómo nosotros podemos entender esto y encontrar consuelo en medio de esta situación? Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, lo mismito cuando estaban siendo llevados en cautiverio hasta Babilonia. Ellos estaban yendo y en cierto modo se estaban tal vez haciendo muchas preguntas. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a poder subsistir ahora que estamos siendo esclavizados? Y en este pasaje vemos de que el Señor, aunque Él está trayendo juicio al pueblo de Israel por su idolatría, por su infidelidad, por ser adúlteros, no solamente en lo físico, en lo moral, sino que también en lo espiritual, Dios había dado juicio en el pueblo, sobre el pueblo. Y lo triste es, vamos a decirlo, de que también el remanente fiel, aquel grupo, aquel sector del pueblo de Israel que estaba siéndole fiel a Dios, estaba también sufriendo las consecuencias de este juicio. Porque como nación ellos estaban sufriendo. Y aparte de ser nación, pues de una forma individual lo estaban llevando a cabo este sufrimiento. Vemos entonces de que ellos van en cautiverio, pero Dios en su misericordia, en su soberanía, en su gracia, en su voluntad que es justa, santa, perfecta, les lleva a través de Jeremías este mensaje desde Jerusalén a todos los que estaban siendo deportados. Y dice aquí de que el Señor le manda este mensaje a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Hay algo que debemos de entender o debemos de ponerle atención, de que Nabucodonosor siempre que conquistó un pueblo, él se llevaba a Babilonia la gente más inteligente, la gente que tenía mejor educación, los que estaban más fuertes. Ese es el tipo de personas que se llevaba. Él quería enriquecer su imperio y no solamente llevaba a aquellos de que él consideraba que eran sabios, que eran inteligentes y que se separaban del grupo, del resto de los demás por su inteligencia y sabiduría. Y en este caso está llevándose a los sacerdotes, a los profetas y aquellos que estaban siendo pues de gran bendición. Y entre ellos vemos también de que pues a través del libro de Daniel vemos que Daniel se va con sus amigos también deportados a Babilonia. Y vemos que entonces que los sacerdotes y los profetas están recibiendo esta carta. Y en esta carta vemos que el Señor los manda y que digan que vivan, edifiquen casas y habítenlas, dice el versículo 5. Planten huertos y coman su fruto. Les está diciendo, van a ir a una tierra extraña, a un lugar donde no es su tierra, donde aquellos adoran a dioses extraños, pero vayan, acomódense ahí. Tomen ustedes, junten, hagan familia, formen familias, tengan hijos, multiplíquense. Esto es como que si el Señor le estaba diciendo de la misma forma que me parece a mí, pero es algo que a mí se me ocurre, es como cuando Jacob y toda su familia fueron a Egipto.
Ellos llegaron allá y se multiplicaron y llegaron a ser una gran nación allí. 400 años y se multiplicaron en gran manera. Y este es el mismo consejo, o mejor dicho, mandato que el Señor le está haciendo a los judíos que están siendo deportados. Dice, tomen mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis. Dice, y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. No sé cómo usted lo puede relacionar esto. Para mí, pues, lo veo, le puedo dar una relación pero tan apegada a lo que nosotros estamos viviendo, especialmente aquellos que vivimos aquí en los Estados Unidos y que hemos nacido en lugares, en otras, más allá de las fronteras de Estados Unidos. El Señor, por una u otra razón, ha permitido que nosotros lleguemos aquí a este país y que echemos raíces aquí. Y que nos multipliquemos, que tengamos hijos e hijas y que busquemos la prosperidad en cierto modo en estos lugares, nuestro bienestar. Y no solamente el Señor les decía a los judíos de que buscaran el bienestar de la ciudad donde se iban. A nosotros también nos está diciendo hoy de que busquemos el bienestar de donde nosotros estamos. Y eso de verdad nos llama a nosotros y en realidad cada cristiano se va identificando con este país en donde estamos. Y muchos de nosotros llegamos a amar este país como que si fuera en aquel en que hemos nacido. Lo tomamos como nuestra propia tierra y nos sentimos identificados con él. Y le damos gracias al Señor por esta bendición. Y el Señor, así de la misma forma que manda al pueblo de Israel que va en cautiverio a Babilonia, un lugar extraño, nos manda a nosotros también que seamos nosotros de este mismo sentir, que busquemos el bienestar del lugar donde estamos y que oremos por ello, roguemos al Señor por este lugar, especialmente ahorita que en realidad necesita este país de su dirección. Pero hay algo interesante más allá de esto. Vea, dice que el Señor, a pesar de que nos manda aún en esta deportación, los manda a este pueblo, pero les dice este mandato al pueblo de Israel que va ahí, le dice a los profetas, a los sacerdotes, esta palabra, pero también les dice a aquellos habla acerca de también aquellos que se oponen a la voluntad del Señor y que no pueden entender ni tomar con sumisión en esa humildad los juicios del Señor, dice. Y dice el versículo 8, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre, no los he enviado, declara el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están pensando en esto, especialmente ahorita. Hay una tensión en lo que muchas veces hemos escuchado a través de las plataformas sociales. Usted puede escuchar cuánto mensaje de prosperidad, cuánto mensaje de bienestar, cuánta declaración de que este es el año de la abundancia, que este es el año del renuevo, esto es el año de esto, el año de lo otro. Siempre comienzan así. Y yo no recuerdo exactamente, pues no me he fijado cuál ha sido la declaración o la revelación, la profecía que muchos profetas han tenido con respecto a este año de 2020. Me imagino que ahorita han de estar pensando, esa profecía que dije sobre este año no es exactamente lo que pensé. Y el Señor nos está llamando a tener cuidado de esto, hermanos. Pero el Señor habla de que el versículo 10, porque así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Está hablando, después de 70 años, yo los repatriaré, los traeré de nuevo
a Israel, a Jerusalén. Y esto es lo que dice el versículo 11, que muchos de nosotros los podemos decir de memoria. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Este pasaje es muy famoso. Es muy famoso. Muchos cristianos lo utilizan, pero lo sacan del contexto. Y es donde me quiero enfocar yo. Ya vimos el contexto cuando el Señor le dice a Jeremías que mande esta carta. ¿Y a quiénes se las mande? A los sacerdotes, a los profetas, aquellos que van en cautiverio. Y les dice, escuchen esto, hagan esto. Les manda, a pesar de que el pueblo va con un corazón humillado, con todo lo que es el ánimo por los suelos, saben que están siendo juzgados por Dios, saben que están recibiendo un castigo que verdaderamente merecen. El Señor en su misericordia les da palabras de aliento, les da palabras que les dan ánimo, que deben de darle ánimo, pero con este pensamiento. Dice, porque yo sé los planes que tengo. Durante toda la historia de Israel, desde que entró a Canaán, desde que Saúl fue el primer rey, desde que ellos fueron dispersos en el año 70 por el emperador Vespasiano, y durante todos estos siglos que han estado de dispersión y desde que en 1947 volvieron al territorio donde ahora está el pueblo de Israel, todo este tiempo, hasta estos días, ellos están esperando el Mesías prometido. Ellos todavía lo están esperando. Y ellos siguen buscando, esperando de que llegue finalmente esa profecía que el Señor les dio. Y algo que yo me pongo a pensar es de que ellos, cuando reciben este versículo, tal vez están pensando, el Señor se va a acordar de nosotros para traernos de nuevo a Israel. Y eso es lo que sucedió. El Señor los trajo de nuevo a Israel. Pero los planes que el Señor tenía no eran simplemente de llevarlos de nuevo a su tierra. Esos no eran los planes. Pero los planes de bienestar, dice, no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. El Señor estaba nada más y nada menos hablando de su Hijo, de la venida de su Hijo. El Señor estaba pensando de nuevo, después de que el pueblo pasara y pagara con este tipo de castigo, el Señor ya tenía preparado el plan para redimir a Israel, y si no solamente a Israel, a toda la raza humana a través de su Hijo. Ese era el plan de bienestar y no de calamidad de que está hablando aquí. Ese es el plan para darles un futuro y una esperanza. ¿No es algo precioso, hermanos, al pensar en esto? No es algo precioso de que usted piense de que el Señor ya tenía de antemano preparado ese plan de mandar a su Hijo y asegurarle el futuro, no solamente al Israel terrenal, sino que al Israel espiritual, a su mujer amada, a Sión. Es algo precioso, hermanos. Hay tanto, pero tanto profundidad en esto. Y cuando nosotros, el canto que acabamos de entonar, que dice, Dios te necesito, este pueblo iba marchando en dolor hacia Babilonia y estaban clamando al Señor, Señor, te necesito. Y es el mismo clamor que cada persona que está en oscuridad, que está en esclavitud del pecado, que está bajo ese yugo de Satanás, está clamando, Dios, te necesito. Y Dios le está diciendo ahí, estos son los planes que yo tengo, planes de bienestar y no de calamidad. En Cristo están esos planes. En Cristo se llevaron a cabo esos planes cuando Él vino a esta tierra.
Esa es la esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está la esperanza de todo el ser humano. Y muchos piensan que este versículo está alineado con planes de esperanza, de abundancia, de prosperidad en esta tierra. Y es duro, especialmente ahorita, recordar este versículo y decir, ¿dónde está ese plan de bienestar y no de calamidad? ¿Dónde está ese futuro y esa esperanza? Si lo que estamos experimentando ahorita es dolor, es muerte, es temor, es ansiedad, es depresión. No sé si usted ha pensado en esto. Pero el Señor más adelante dice, me buscaréis y me encontraréis, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes buscaron al Señor de todo corazón y el Señor escuchó su ruego y el Señor les escuchó ese clamor de perdón y el Señor les perdonó sus pecados? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Porque dice el versículo 15, por cuanto habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Vea, a pesar de que el pueblo estaba en un lugar extraño, estaba siendo esclavizado, Dios mandó sus voceros. Dios llevó a Daniel. Dios mandó a aquellos escogidos por él para que también allá en el destierro ellos pudieran predicar y el pueblo recibiera también ese alimento de esperanza de un futuro que habría de ser inquebrantable y perfecto. Si usted sigue leyendo el capítulo del 29, vemos cómo Dios comienza a dar juicio contra los reyes y contra aquellos sacerdotes y profetas que comenzaron a decir falsos mensajes al pueblo. Y cómo Dios les dice lo que habrían de experimentar ellos. Y más adelante seguimos leyendo cómo el Señor también les da ese juicio contra aquellos que se oponen a su voluntad, pero también le da esa esperanza a aquellos que se someten a esa voluntad. En estos días estamos recibiendo esta lluvia de efectos adversos, pero en medio de esto vemos estos pasajes y vemos que nosotros adoramos a un Dios que no cambia, que en medio del juicio, en medio de lo que es vamos a decir que el pago que nosotros merecemos como pecadores, en medio de eso el Señor le dice a su pueblo, al remanente fiel le dice, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. Recuerden, yo mandé a mi Hijo. Él pagó por su pecado en la cruz. Y esos son planes de futuro y de esperanza. En Cristo tenemos eso. Tenemos un futuro y una esperanza. Nada ni nadie en este mundo nos puede dar, solamente Cristo. Y eso es para que nosotros reflexionemos, hermanos. Si el Señor hizo esto 7 siglos antes de que el Señor viniera y le dijo al pueblo en el exilio que tuviera esperanza, que tuviera refugio en estas palabras, ¿cómo no ahora que estamos más cerca de nuestra redención? ¿Cómo no nosotros que estamos más cerca de poder ver a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes con poder y gloria? Hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes porque vemos que el Señor nos ha dado esta promesa, planes de bienestar y no de calamidad. Pero Él no está hablando de planes de bienestar terrenal, Él no está hablando de riquezas terrenales, está hablando de riquezas espirituales. Y debemos de tener eso muy en cuenta. Así es que espero yo
de que de la misma forma que esta palabra me ha hablado a mí, de la misma forma que esta palabra me fortalece a mí, de que me hace poner los ojos en el autor y consumador de la fe, espero que también usted lo haga. Espero también yo que su palabra, la palabra inerrante e infalible del Señor, pueda impactar su mente, su corazón, su espíritu, y usted pueda seguir confiando en aquel que verdaderamente le compró, le rescató, le dio un nuevo nombre, una posición como hijo de Dios. Regocíjese, mantenga esa esperanza, regocíjese en el Señor, dele honra y gloria al Señor y no deje de compartir lo que el Señor le ha prometido, lo que el Señor le ha dado a usted, hermanos. Así que sigamos gozándonos, sigamos manteniéndonos firmes en medio de esta calamidad que estamos viviendo, porque Él tiene un futuro y una esperanza para nosotros. Que el Señor les bendiga. Y oremos. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque a pesar, Padre, de que este mundo sigue rechazándote, sigue buscando, Señor, adorar a la creación y no al Creador, a pesar de eso, vos tenés misericordia y vos nos das, Señor, esperanza. Vos nos das, Señor, una promesa de un futuro que es para con vos, Padre. Te alabamos y bendecimos, Señor, que las personas que todavía, Señor, siguen, Señor, experimentando esa ansiedad, esa tristeza, Señor, ese dolor, puedan depositar su confianza en vos, Padre. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y esperamos de que usted se conecte con nosotros esta noche a las 7:30 para tener un momento de oración congregacional y también para gozarnos, para ver nuestros rostros y seguir pues manteniéndonos fuertes y fieles con el Señor. Recuerda también el domingo a las 10 de la mañana, Green Hills Ministerio en Español, en nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos esperándole para que usted adore a nuestro Señor y Salvador juntos. Que el Señor le bendiga.